Vamos a abrir la palabra de Dios, mis amados hermanos, en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Ese es el pasaje que hemos estado considerando ya por algunos meses. Vamos despacio, hermanos, vamos a detalle a detalle con la intención de que podamos profundizar en nuestro entendimiento de lo que aquí Dios nos habla. Estos temas son doctrinales, pero tienen una gran implicación en la forma en que vivimos, en la forma en que adoramos, en la forma en que servimos a Dios. Así que pido y oro que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer desde el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pueden ocupar sus lugares, mis amados hermanos. Hoy, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes lo hemos titulado La supremacía de Cristo. Y creo que es muy esencial, hermanos, muy importante que como creyentes sepamos hacia quién va dirigida nuestra adoración, ¿verdad? Hoy cantábamos ese canto, ¿verdad?, muy hermoso, titulado Al Dios que adoramos, ¿verdad? Y nos reunimos domingo tras domingo, y venimos y cantamos, levantamos nuestras manos, oramos, pero realmente, hermanos, es muy importante, yo creo que es esencial que conozcamos a ese Dios al cual estamos dirigiendo nuestra adoración. Qué absurdo sería que estuviéramos adorando, que estuviéramos cantando, que nos levantáramos por mañana, ¿verdad?, domingo, viernes en la tarde, y que viniéramos sin tener ni la menor idea a quién estamos adorando, a quién le estamos ofreciendo nuestra vida. Así que espero, hermanos, que este tema del día de hoy nos ayude a entender quién es Cristo, a quién estamos adorando en esta mañana, y que podamos admirarnos, temblar, hermanos, ante esta realidad. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña acerca del cielo y del infierno. Son dos verdades que claramente están reveladas en la palabra de Dios. La gloria eterna, hermanos, o la condenación eterna son las únicas dos alternativas para el hombre después de la muerte. El libro de Hebreos dice que está establecido para el hombre que muera, ¿qué?, una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué significa esto? Que el hombre va a tener que rendir cuentas delante de Dios por su vida. Esto no es un mito, esto no es una leyenda, hermanos, es una realidad. La palabra de Dios enseña que todos estaremos delante del trono santo de Dios, hermanos, y rendiremos cuentas por nuestra vida. Es más, la Biblia dice que delante de Dios no hay nada que pueda ocultarse, que Dios traerá a juicio toda buena obra, junto con toda cosa que esté encubierta. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y hermanos, muchas veces como personas nos pasamos la vida preparándonos para un sinfín de cosas, ahorrando para comprar la casa de nuestros sueños, preparándonos para el colegio y universidades de nuestros hijos, preparándonos, hermanos, para el día en que nos vamos a casar, los que no se han casado, claro. Pero nos preparamos para un montón de cosas, hermanos. No digo que eso está mal, claro.
Dicen por ahí un dicho, un proverbio en el mundo, ¿verdad? Que hombre preparado vale por dos, ¿no? ¿Lo han escuchado? Es bueno prepararse. Pero saben que el hombre se prepara para todo tipo de cosas, pero no se prepara para el momento en que estará frente a Dios. El momento más significativo de la existencia del ser humano, hermanos, se reduce a ese instante en que estaremos delante de nuestro Creador, cara a cara, ante el cual, hermanos, no podremos fingir, ante el cual no podremos aparentar. Y solamente hay dos alternativas: o vida eterna o condenación eterna. Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 29, dice: vendrá hora, hermanos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Gloria a Dios. Mas los que hicieron lo malo, vean lo que dice, hermanos, a resurrección de condenación. Qué increíble. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hermanos, la Biblia entra a detalle, no solamente con los aspectos que representa la vida eterna, sino que también nos presenta a detalle lo que representa la condenación eterna. Y el testimonio de la palabra de Dios, los detalles que nos presenta la Biblia en respecto a la condenación eterna, hermanos, son realmente estremecedores. De tal manera, hermanos, que la Biblia llama un lugar específico donde la condenación eterna será ejecutada, lo llama infierno. La Biblia habla acerca del infierno. Y el infierno, hermanos, es un lugar donde la ira de Dios es derramada sobre el pecador. Paremos un momento y consideremos esta verdad. El infierno es un lugar donde la ira de Dios es derramada sobre el pecador. La justicia de Dios, hermanos, está siendo manifestada. Y yo les pregunto, hermanos, ¿a quién le gustaría estar en un lugar tan terrible? ¿Le gustaría a alguien estar ahí? Le voy a dar algunos detalles, solamente unos versículos que nos hablan de este lugar. Marcos 9:44, Jesús dijo que ahí, en el infierno, es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lucas 13:28 dice que allí, en el infierno, en la condenación eterna, será el llanto y el crujir de dientes. ¿Saben que esta referencia del crujir de dientes es realmente muy estremecedora, hermanos? Nos habla de personas que estarán ahí en el infierno y su existencia será tan miserable, hermanos. Estarán en una condición desafiante tan grande que crujirán los dientes de enojo, de odio, hermanos, hacia Dios. Allí será el crujir de dientes. El libro de Apocalipsis describe el infierno como un lugar de tormento, fuego y azufre. Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento, porque habla del infierno como un lugar de tormento, dice, sube por los siglos de los siglos. Yo creo que esos detalles, hermanos, deberían de ser suficientes para que el hombre tratara de evitar a toda costa terminar en ese lugar. Sin embargo, hermanos, lo que pasa es que el hombre opta y persiste en rechazar el Evangelio. Rechaza las advertencias de Dios. Hace caso omiso, hermanos, al llamado de Dios al arrepentimiento.
Le da la espalda al sacrificio de Cristo, suficiente para salvar al pecador. Le dan la espalda literalmente a Dios, hermanos. Pero hoy, hermanos, quiero hacer una pregunta. Y se relaciona específicamente con lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 8. ¿Por qué es que hay algunos, hermanos, que escuchan el Evangelio? Y estoy hablando del Evangelio verdadero. No estoy hablando de los falsos evangelios que se promueven, ¿verdad?, afuera. Estoy hablando del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué es que hay muchos que escuchan ese Evangelio, hermanos? Creen, se arrepienten genuinamente, su vida es transformada, su vida cambia, hermanos. Antes, hermanos, eran idólatras y ahora adoran al Dios verdadero. Antes estaban perdidos y ahora, hermanos, caminan en el camino de verdad. Antes, hermanos, eran borrachos, idólatras, fornicarios, hermanos, adúlteros, envidiosos, homicidas. Pero ahora son nuevas criaturas en Cristo. Pero no solamente su vida ha cambiado, sino que también el rumbo al que se dirigían ha cambiado totalmente. Se dirigían a la condenación eterna, hermanos. Pero ahora, hermanos, tienen una vida eterna asegurada en Cristo Jesús. ¿Y por qué es que hay aquellos que, como dice la palabra, ¿no?, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y como también agrega Pablo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Gloria a Dios por Jesús. Escuchan el Evangelio, reciben la palabra y Dios hace una obra gloriosa en ellos. Pero, por el otro lado, hermanos, están aquellos que escuchando el mismo mensaje, hermanos, rechazan, le dan la espalda, ignoran el verdadero Evangelio de Cristo y se aferran a su pecado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Porque es que hay unos que sí creen y otros que no creen. Y los que no creen aún más afirman su condición de pecaminosidad en la que se encuentran, almacenando todavía ira para el día del juicio. Es lo que nos enseña la epístola de los Romanos. El ignorar el Evangelio, hermanos, no es cosa ligera. Inclusive es una de las razones principales por las cuales el hombre será condenado eternamente, los que vayan al infierno. Hay algunos, hermanos, que sugieren que la razón por la que unos creen y otros no creen tiene que ver con el predicador. Seguramente es el predicador, depende del carisma, la energía, la elocuencia del predicador. Cómo se desenvuelve predicando el Evangelio, qué tanta conexión hace con la audiencia. Y entonces cuando las personas no creen en el Evangelio, hermanos, es culpa, es responsabilidad del predicador. No fue lo suficientemente carismático, no usó las suficientes ilustraciones, hermanos, no fue emocional con su audiencia. Si tan solo hubiera echado un chistecito por ahí, hubiera librado la atención y hubiera ayudado a que la gente se relacionara. Eso es lo que muchos sugieren. Depende del predicador. Bajo este pensamiento, hermanos, existe una gran cantidad de personas que pretenden adornar el mensaje del Evangelio. Hay predicadores que piensan que pueden hacer más atractivo el Evangelio maquillándolo, y todo lo que acaban haciendo es prostituyendo la palabra de Dios. Hermanos, el predicador por excelencia se llama Jesús. Si usted quiere seguir un ejemplo, jóvenes, hermanos, de cómo debemos de proclamar la palabra de Dios, el ejemplo por excelencia es Jesucristo. ¿Estaríamos de acuerdo en decir que Jesucristo es el predicador perfecto? El maestro perfecto. Claro que sí. Él es el hombre perfecto, encarnado. Así que, hermanos, si queremos ver a alguien que verdaderamente enseñó de forma adecuada, ese es Jesús.
Y multitudes se sentaron a su enseñanza. Mucha gente se sentaba, escuchaba la exposición del Evangelio porque Jesús proclamaba el Evangelio. Y hermanos, cuando usted considera el testimonio del Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que algunos creyeron en el Evangelio por medio de la predicación y la enseñanza de Jesucristo. Pero muchos no creyeron. Muchos otros no creyeron y persistieron en su incredulidad. Sería absurdo, hermanos, sugerir que la razón por la cual estas personas no creyeron tiene que ver con alguna deficiencia o imperfección en Jesucristo. Porque su predicación no tenía ninguna imperfección. La nuestra, muchas, pero la de Jesús, ninguna. Así que, hermanos, yo creo que Jesús mismo nos da la razón por la cual muchos persistían en su incredulidad. En Juan 10, 26 y 27, y usted puede ir a su casa y leer todo el contexto, hablando a un grupo de judíos, los cuales se aferraban en su incredulidad. Y Jesús los ve directamente y les dice: pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Qué interesante. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La razón es clara, hermanos. Jesús le dice: ustedes no son de mis ovejas. Por esa razón ustedes no creen. Se aferran a su incredulidad. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Yo le pregunto, amado hermano que está aquí en esta mañana, ¿a quién está siguiendo usted? ¿Usted está siguiendo un movimiento, una religión, una iglesia? ¿O está siguiendo a Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia? Seguimos a Él, hermanos. Estamos aquí gracias a Él. A Él adoramos, a Él servimos, a Él glorificamos, a Él agradamos, a Él honramos, hermanos. No estamos tratando de agradar a las personas. No estamos tratando de agradarnos a nosotros mismos. Todo sería distinto en esta iglesia y en nuestras vidas si viviéramos para nosotros. ¿O hay alguno de ustedes que vive para sí mismo y no para Dios? Porque si vive para sí mismo, hermano, le digo algo, no está adorando a Cristo. Y no está siguiendo a Jesús. Puede venir a la iglesia por la mañana, podemos levantar nuestras manos, pero si vivimos para nosotros mismos, no estamos siguiendo al Maestro, el ejemplo por excelencia. Él es el buen pastor y las ovejas le siguen. Unos creen y otros permanecen en incredulidad. Y no son porque unos son más inteligentes, otros son sensibles, otros son mejores. Eso ya lo hemos visto en Romanos capítulo 8. Hermanos, la salvación, el crédito de la salvación, y esto es quizás uno de los puntos más importantes doctrinales como iglesia que debemos de sostener, el crédito en la salvación, hermanos, no se lo llevan las personas. Ningún creyente puede enorgullecerse pretendiendo ser superior a los incrédulos que persisten en rechazar el Evangelio. Hermanos, si usted está aquí en la iglesia y el vecino no está, o algún conocido no está, o algún familiar no está sirviendo a Dios, usted debe de orar por ellos, usted debe de suplicar por ellos, pero usted no debe de creerse superior a ellos. Es cierto que somos hijos de Dios, pero antes estábamos perdidos igual que ellos. Y de repente pasó algo en el mundo cristiano, que yo ya estoy acá con Dios y ahora me creo la última Coca-Cola en el desierto. Y menosprecio a todos los demás. Pecadores, impíos, inmundos, haciéndolos menos. Creyendo que nosotros somos mejores por el hecho de que Dios nos ha alcanzado por su misericordia. No lo somos, hermano. Somos hijos de Dios por gracia de Dios.
Y debemos de tener amor hacia los demás. Porque el crédito no es de nosotros. ¿Se imagina, hermanos, que usted fuera salvo por sí mismo? Usted se llevaría el crédito por su salvación. Usted sería el responsable de su salvación. Usted podría decir, no, fui por mí, porque yo sí le hice caso a Dios. No, hermano, el crédito no se lo llevan las personas y tampoco se lo lleva el predicador. No fue su elocuencia. A pesar de que el predicador debe de haber orado, debe de haber pasado horas y horas preparándose para predicar la palabra de Dios, días y días meditando en la palabra de Dios, no fue su pasión, no fue su preparación, no fueron sus ilustraciones, no fue su oratoria, hermanos, lo que salvó a las personas. El predicador tiene un solo llamado y debe de ser fiel a ese llamado, predicar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, oigan bien, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El predicador debe de ser fiel a ese llamado, pero el crédito no se lo lleva el predicador, no se lo lleva el pastor. Debemos de recordar que los dones los da Dios. A veces se nos olvida y podemos enorgullecernos. En la casa de Dios, hermanos, todos somos hijos de Dios y todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos estamos aquí por la gracia de Dios. Si uno sabe un poco más o uno sabe un poco menos, todos, hermanos, estamos aquí para la gloria de Dios. La capacidad, ¿quién la da? ¿Quién da la inteligencia? Es Dios. ¿Quién sostiene cada palabra que decimos? Es Dios. Nadie aquí se puede enorgullecer, porque todos somos gracias a Dios. Y mucho menos el evangelista, hermanos. Déjeme le digo, mi amado hermano, algo que queda claro aquí en Romanos. Ninguno de nosotros gana almas para el Señor. Algunas veces me han preguntado algunos hermanos, oye, ¿cuántas almas has ganado para Dios? Yo digo, ninguna. Yo no he ganado almas para Dios. El que gana almas es Él. Nosotros, hermanos, solamente somos un instrumento que predica y proclama la palabra, pero el que salva almas, el que transforma vidas, el que da fe, yo no soy. El que convence de pecado es Dios. Yo no gano almas. Que Dios alcance a las personas por medio del mensaje que Él dejó. Por eso Pablo decía, el evangelio que yo predico no viene de mí, sino de Jesucristo, quien nos lo reveló. El evangelio, que es poder para salvación, no es de nosotros, ha sido inspirado por Dios. Así que nosotros no ganamos almas, de forma que ninguno de nosotros se puede llevar el crédito por la salvación de nadie. Gloria a Dios, porque Dios usa vidas para alcanzar nuestra vida. Somos instrumento, hermano. La pregunta es, ¿qué tipo de instrumento es usted? Debemos estar preparados para toda buena obra. Una persona que se empapa de la palabra de Dios, hermanos, que está meditando en la palabra de Dios, que está sumergido en oración, será un instrumento útil para la gloria de Dios. Pero si nada más nos llenamos de otras cosas, hermanos, al momento que llega la oportunidad, seremos deficientes porque no sabremos qué decir. Que Dios nos ayude a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios usa nuestras vidas para salvar a otros. Somos un mero instrumento en las manos de Dios. Pero el crédito en la salvación se la lleva totalmente, completamente, de principio a fin, solamente Dios, hermanos. Solamente Dios. Como escribió el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él, ¿por quién? Por Dios. Mas por Él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, vean, Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo gracias a Dios, hermanos. Por Él estamos en Dios, por Él creemos, por Él le servimos, por Él tenemos dones, por Él tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de entender su palabra. Eso se llama iluminación. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Él ha hecho a Jesucristo por nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención. Pero Pablo termina diciendo, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice, hermano? Gloríese. ¿En quién? En el Señor. Nos gloriamos en Dios nada más, porque estamos aquí solamente gracias a Él, porque estábamos muertos y Él por su Espíritu nos dio vida. Por Él estamos aquí, hermanos, y por Él estaremos eternamente a su lado. La gloria solamente es para Dios. Y hermanos, Pablo le dirige estas palabras a una iglesia realmente problemática. Nuestro hermano Miguel en temas anteriores ha hablado de la iglesia en Corinto. Una iglesia que estaba dividida, ¿no? Que había inmoralidad, había problemas en esta iglesia. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Había división. ¿Cómo los confronta el apóstol Pablo? Les hace una pregunta que es muy importante, hermanos. Les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿De quién es Pablo? ¿De quién es Cefas? Pedro. ¿De quién es Apolos? ¿De quiénes somos, hermanos? ¿A quién le pertenecemos? Es la pregunta. Háganse esa pregunta el día de hoy, hermanos. ¿A quién le pertenece usted? Porque si no le pertenece a Dios, le digo, ¿a quién le pertenece? Al diablo. Dos alternativas: vida eterna o condenación eterna. Si no le pertenece a Dios, si no es hijo de Dios, si no vive para Dios, si no sirve a Dios, usted es hijo del diablo. Y es enemigo de Dios. Y está bajo la ira de Dios. Y si muere en este instante, usted estará frente a Dios y tendrá que dar cuenta por su vida, la cual usted decidió vivir para sí mismo y no rendirse y someterse a la autoridad de Cristo. ¿Y saben qué? La paga es clara: condenación eterna. Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No está dividido Cristo, hermanos. Pablo les contesta más adelante y les dice, yo planté, Apolo regó, pero vean lo que dice Pablo: el crecimiento lo ha dado Dios. ¿De quién es la gloria, hermanos? Hoy estamos tocando un tema que espero que podamos ver que está consistente en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. El crédito es para Dios siempre. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, quien verdaderamente hace crecer, quien verdaderamente nos conforma a la imagen de Cristo, quien cambia nuestro carácter, quien cambia nuestra actitud, quien restaura familias, quien hace cambio en la vida de las personas, ese no es Pablo, ese no es Apolos, ese no es el apóstol Pedro. El crecimiento lo ha dado Dios. Y vean, dice, lo ha dado. ¿Por qué? Porque hay crecimiento. Porque si usted está en Cristo, hermanos, inevitablemente va a haber crecimiento. Usted no va a estar estancado. Va a haber crecimiento. Poco, mucho, pero va a haber. Porque lo da Dios. Y luego Pablo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Gloria a Dios.
Usted puede leer la lista de padecimientos que el apóstol Pablo tenía. Cómo este hombre luchaba por proclamar el evangelio en los viajes misioneros, en tanta lucha, en tanta adversidad. Y Pablo dice, ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Quién es verdaderamente algo? Sino Dios, que da el crecimiento. ¿Qué es lo que nos está revelando, lo que nos está enseñando este pasaje, hermanos? Que toda la gloria debe de desembocar, debe de estar dirigida, debe de estar enfocada solamente en una persona, y ese es Dios. Esta verdad es consistente con todo el Nuevo Testamento. Vamos a volver a leer Romanos capítulo 8, versículo 29. Yo le voy a hacer una serie de preguntas mientras yo leo el pasaje. Ya lo hemos hecho, pero solamente como recordatorio para conectar lo que vamos a hablar el día de hoy. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, y yo les pregunto, ¿quién fue quien los conoció? Dios, muy bien. También los predestinó. ¿Quién los predestinó? Dios. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ya vimos que fue Dios, a estos también llamó. ¿Quién los llamó? Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién los justificó? Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién los glorificó? ¿Ven lo que el apóstol Pablo nos está presentando? No nos está presentando una verdad que sea ajena a la palabra de Dios. Esto ya lo hemos estado viendo a través del Nuevo Testamento. El crédito, la gloria, hermanos, se lo lleva solamente Dios. Y ninguno de nosotros tiene ni la milésima parte o derecho de gloriarse o de arrebatarle el crédito a Dios. La gloria es de Dios, solamente de Él. Todo el mérito, toda la gloria, todo el crédito se lo lleva solamente Dios. Y esta verdad, hermanos, es lo que los reformadores llamaron, quizás muchos de ustedes ya lo han escuchado, lo llamaron soli deo gloria, que son unas palabras en latín que el español significa la gloria solamente para Dios. Soli deo gloria. Y vamos a ir a un pasaje, hermanos, donde quiero que podamos ver la supremacía de Cristo en la salvación y realmente en toda la creación. Primera de Timoteo, este pasaje realmente me gusta mucho. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 12. ¿Lo tenemos? Quiero que me sigan, hermanos, en esta lectura, que Dios nos habla en nuestras vidas. Es hermoso lo que está aquí. Vamos a leerlo y luego lo analizamos. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, que dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aquí el apóstol Pablo nos presenta un detalle muy importante y creo que es fundamental para el tema que estamos tratando en Romanos capítulo 8. Aquí el apóstol Pablo nos da la razón, hermanos, por la cual Dios le extendió misericordia a él.
Pongamos las estadísticas, hermanos, entre tantas personas que existían en el mismo contexto y en la misma sociedad que el apóstol Pablo, Dios le extendió misericordia a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le extendió misericordia? Y hay puntos que quiero que podamos manejar y que Dios, hermanos, nos hable en nuestras vidas, porque esto nos implica a nosotros. Primero que nada, Pablo no dice que Dios le extendió misericordia a él porque él lo merecía o porque lo meritaba. Él no dice, Dios me alcanzó porque yo era judío, porque yo era circuncidado al 8º día, porque era del linaje de Israel, porque yo era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, y por eso Dios me extendió misericordia. ¿Es eso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Por quién yo era? Tampoco, hermanos, sugiere que la razón por la cual Dios le salvó se basa en el hecho de que Pablo era un hombre estudiado, era discípulo de Gamaliel, era un hombre que conocía a la perfección la ley, celoso de la ley, con un gran intelecto. Es más, se han hecho estudios científicos fuera de la Biblia, claro, que han demostrado que Pablo era un hombre muy inteligente, con una gran capacidad mental, hermanos. Así que Pablo no dice aquí, mira, es que yo estudiaba mucho, Gamaliel fue mi maestro, por favor, mira, y Dios vio eso y dijo, pues mira, a este mero. Aquí Pablo no está diciendo, es que Dios me vio y pues se lució al escogerme a mí. Tenía que escogerme a mí. Era la mejor opción entre tantos. ¿Es esa la razón por la cual Dios alcanzó a Pablo, hermanos? ¿Es esa la razón por la cual Dios le alcanzó a usted y a mí? Es más, Pablo creo que sugiere a los corintios que fue todo lo contrario, ¿no? Lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Al contrario, aquí el apóstol Pablo no está insinuando que él era buena persona, no está diciendo que él era un hombre recto, justo, temeroso de Dios, no. Versículo 13 que dice, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador. Sí, hermanos, ese era el apóstol Pablo. Un hombre preparado, un hombre de la tribu de Benjamín, un hombre judío. Pero vean lo que dice él acerca de sí mismo. Eso era lo que era el apóstol Pablo, sin Dios, ajeno de las promesas de Dios, separado de Cristo. Eso era el apóstol Pablo. Y yo le pregunto, mi amado hermano, si él, siendo un hombre religioso, celoso de la ley, se describe de esta forma, ¿qué no éramos nosotros? ¿Qué éramos nosotros, hermanos? Pablo tiene conciencia de su condición antes de Cristo, porque ahora conoce a Dios, ahora está consciente de la santidad de Dios, hermanos. Él puede darse cuenta de la condición tan miserable en la cual se encontraba antes de Cristo. Filipenses capítulo 3, él mismo dice, y tengo por basura todo antes. Estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era consciente de su condición, hermanos. Él era un hombre blasfemo, un hombre perseguidor, un hombre injuriador. Él era consciente y le dolía su pecado a tal punto, hermanos, que ese entendimiento de su condición le ayudaba a darse cuenta que él no merecía la gracia de Dios. Y esto es tan fundamental en la vida del creyente, hermanos, porque hay veces que no logramos comprender la gravedad y la seriedad de nuestro pecado. Un solo pecado, hermanos, representa la traición contra un Dios santo, suficiente para ser condenado eternamente. Y tú y yo no cometemos un pecado. Que Dios nos ayude a ser conscientes, hermanos,
de nuestra condición, lo que representa el pecado. Por cuanto todos pecaron, que dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo debería de ser suficiente para que pongamos a temblar. Pero el hombre está tan acostumbrado a vivirse en Dios. No le incomoda, hermanos, la realidad de que está destituido de la gloria de Dios. Al contrario, hermanos, para él mejor. Pero llegará el momento en que estarán frente a Dios. Pablo dice: yo era blasfemo, yo era perseguidor y yo era injuriador. Y sentía el peso de su ofensa ante Dios. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿A usted le duele cuando le falla a Dios? ¿O se le hace tan común pecar y decir: Dios, perdóname, sorry? ¿Usted se siente miserable cuando le falla a Dios y cuando deshonra su santidad? Pablo se sentía y sabía que no merecía la gracia de Dios y el amor de Dios y el perdón de Dios, porque sabía lo que representaba su pecado ante Dios. Y esto es un punto importante en nuestras vidas, hermanos, entender lo que es el pecado, porque les digo algo, vivimos en una sociedad donde el mismo cristianismo trata de aligerar el pecado. Trata de diluir el pecado. Oh, hermano, lo vemos. Aún entre círculos, entre hermanos. ¿Cuáles son nuestras pláticas? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Es importante que entendamos la seriedad del pecado. Pablo lo sabía, yo era blasfemo. Y luego, hermanos, Pablo no solamente era consciente de su condición, sino también nos presenta la forma en que el Evangelio transformó su vida. Versículo 14. Pero, ¿qué dice, hermanos, a continuación? La gracia. Este es un término fundamental porque esto está estableciendo que, mira, yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era injuriador, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Esta frase es importante, hermanos. Lo que está diciendo, la gracia fue tan grande, la gracia fue mayor, fue tan plena, que fue más grande que mi ofensa, que mi pecado, que mi rebeldía. Él entendía la seriedad. Aquí Pablo no significa que él está diluyendo su pecado o él está menospreciando su ofensa ante Dios. No, él está exaltando la gracia de Dios, diciendo: era tan grande el pecado que yo cometí, era tan rebelde, era tan miserable, pero ¿sabes qué? La gracia de Dios fue más abundante, fue mayor, fue más grande, hermanos. Y no caigas en la mentira de pensar que tu pecado es más grande que la gracia de Dios. Porque hay personas allá afuera que dicen: ¿podrá Dios perdonarme? ¿Qué estás diciendo? Estás menospreciando la gracia de un Dios misericordioso y amoroso. ¿Puedes ver la cruz y preguntas si Dios puede perdonarte? ¡Claro que sí! Innegablemente Dios puede perdonarte. Era tan grande el pecado de Pablo, era tan grande la ofensa, pero dice: la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Palabras no nos alcanzan, hermanos, para describir lo grande que es la gracia de Dios. Grandísima. Pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante. Con la fe y el amor que dice ahí, que es en Cristo Jesús. Ahora vean lo que dice el versículo 15. Porque esto es lo que esta es la reacción que debería de haber en cada uno de nosotros. Éramos pecadores, estábamos perdidos, estábamos muertos. Ahora la gracia de Dios nos da vida, nos perdona. Hay amor, hay misericordia hacia nosotros. Pero vean lo que dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué pasa ahora, hermanos? Pablo ha experimentado la gracia de Dios, que ahora ¿qué? Quiere que todos lo escuchen. Quiere que todos lo conozcan, porque él ha sido transformado, él ha sido alcanzado por el amor de Dios, que él dice: hey, esto es
importante, esto es digno, esto es urgente, que todo lo escuchen, porque yo estaba así como ustedes, pero miren lo que el amor de Dios puede hacer. ¿Por qué creen que Pablo recorrió todo el mundo en existencia en aquel momento conocido para proclamar este mensaje? Porque él entendía, hermano, él comprendía. ¿Dónde está esa pasión en nosotros? ¿Dónde está esa urgencia por presentarle a las personas este mensaje? Muchas veces hemos olvidado lo que Dios hizo con nosotros. Muchas veces se nos olvida cómo estábamos nosotros. A veces recordamos simplemente los detalles buenos de nuestra vida pasada, pero se nos olvida la miseria en la que verdaderamente vivíamos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué, hermanos? Para salvar a los pecadores. Esta palabra es fiel. ¿Por qué? Porque es verdadera. Y es digna de ser recibida por todos, porque todos son pecadores. Cristo Jesús vino al mundo, hermanos, y vino a salvar a los pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que esto es importante, hermanos, porque ahora Pablo nos presenta la verdad de la gracia de Dios, un favor inmerecido para con él, siendo pecador, siendo un rebelde. Y él dice, por la gracia de Dios me ha alcanzado. ¿Y saben qué? Porque Jesucristo está en el negocio de salvar a personas como yo, pecadoras. Yo no era justo, yo no era bueno, yo era pecador. ¿Y saben qué? Cristo vino a salvar a los pecadores. Si usted es pecador, hermano, le tengo buena noticia. Cristo vino al mundo para salvarle. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Él no pide que primero se arregle usted y luego venga a buscarle a Él. No, nunca va a poder usted arreglarse a sí mismo. Cristo vino a salvarle a usted, porque usted es pecador. Es más, hermanos, a veces torcemos la mente, tuerce tanto el Evangelio, que realmente sería absurdo decir que Jesús vino a salvar a quien no tenía necesidad de ser salvado. ¿Verdad? Es el hecho de que somos pecadores la razón por la cual Jesús vino a cargar esa cruz y a morir en nuestro lugar. Porque somos pecadores y necesitábamos ser salvados. Por eso el Evangelio comienza. Usted cada vez que va a presentar el Evangelio, usted siempre tiene que comenzar con la presentación de nuestra condición. Romanos habla de cómo presentar el Evangelio. Primero la persona tiene que darse cuenta que necesita ser salvada, que necesita un Salvador para que se arrepienta y reconozca su pecado. Jesús mismo dijo que Él vino no por los sanos, sino por los enfermos. Y se lo decía no porque ellos, y se lo decía a los fariseos no porque ellos estaban sanos, sino porque en su religiosidad eran incapaces de ver su condición real. Se resguardaban en su religión, en sus prácticas, en sus tradiciones. De forma que menospreciaban y decían, Jesús, ¿qué está haciendo con los publicanos? ¿Ven? Ese es el tipo de orgullo religioso que no agrada a Dios. Jesús les dice, hey, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino, como dice aquí, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino a buscar personas buenas, Él no vino a buscar personas sanas. Él sabe la realidad de nuestra condición. Él no vino a reclutar a los mejores, a los más justos, a los más buenos. Es más, el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, hermanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni el apóstol Pablo, ni Pedro, ni el apóstol amado Juan.
Todos ellos eran pecadores, hermanos. Es más, la misma María necesitaba ser salvada. Por ahí hay algunos que enseñan que nunca pecó. Esto sería absurdo, hermanos, porque la única persona que no ha pecado es Jesucristo. Todos necesitamos ser redimidos por Jesucristo. Por eso él en el Sermón del Monte decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque reconocen su pobreza, reconocen su necesidad, reconocen, hermanos, que no son ricos espiritualmente, que no son justos, que no son santos. El estándar, hermanos, para entrar en el reino de los cielos es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted y yo no podemos andar caminando por ahí pretendiendo que somos santos por nosotros mismos, o que usted se ha ganado un nivel de unción y de santidad superior a todos los demás por su esfuerzo. Claro que no, hermano. Si usted se esfuerza, si usted se disciplina, si usted lee, si usted ora, dele gloria a Dios, porque de Él provienen todas las cosas. Él es quien pone el deseo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que cuando escuchamos esta realidad, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, debemos de alegrarnos. Pero vean lo que hace el apóstol Pablo. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero vean lo que pasa, hermanos. De los cuales, ¿qué dice, hermanos? Yo soy el primero. Y esto aquí, hermanos, no pretende una falsa humildad de Pablo. Esto no es así. Miren, esto es importante, hermanos. En Cristo no hay lugar para el orgullo. En Jesucristo no hay lugar para el orgullo. Y no había ninguna otra persona en el mundo que Pablo conociera mejor que a sí mismo. No hay nadie que Pablo pudiera conocer mejor que a sí mismo. Y vean que Pablo estaba relacionado con las circunstancias de las iglesias. Él conocía las familias, él conocía a los hermanos, él conocía el pecado que había en las iglesias, él conocía las fallas de las personas, y cuando llega la hora de decir acerca de un pecador, él no pone al hermano aquel, él no pone al fulano aquel, él dice: de los cuales yo soy el primero. Porque primero debemos de estar conscientes de nuestra necesidad, antes, hermanos, de ver las necesidades de los demás, o las imperfecciones de los demás, o las fallas de los demás. Pablo no se excusa bajo los errores de otros. Él no se resguarda bajo las imperfecciones de los demás. Y no dice: es que aquellos eran peores que yo. Yo no era tan malo como aquel. Yo no soy tan malo como aquella. Él dice: yo soy el primero. Yo soy el más grande de los pecadores. ¿Por qué? Porque Pablo era consciente de su condición. Es importante, hermanos, que Dios nos enseñe realmente la seriedad de nuestra condición, lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y él dice que la única razón por la cual Dios le salvó y le llamó al ministerio está en el versículo 16. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia. Aquí está la razón, hermanos. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, una vez más, hermanos, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Por qué Dios salvó a Pablo? Habiendo podido Dios salvar a todo el mundo. Es más, a Pablo se le tuvo que aparecer, ¿verdad? No fue que alguien le predicó, no, a Pablo se le apareció personalmente. ¿Por qué me persigues? Lo tumbó. Dios le salvó. ¿Pero por qué? Pablo dice: para mostrar en él, dice, toda su clemencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Para manifestar su gracia. Manifestando su gracia en nombre de la iglesia. Para manifestar su gracia. Para manifestar su amor. Para manifestar su misericordia, para manifestar. Y aquí es donde nos encontramos en un tema doctrinal importantísimo, hermanos, porque la Biblia nos enseña la razón por la cual Dios decidió salvar al hombre.
Porque ¿saben qué? Dios no tenía que salvarnos. No merecíamos ser salvados. Y no éramos dignos de su amor, ninguno de nosotros. Es más, Dios pudo haber condenado a toda la humanidad, y toda la humanidad iría al infierno y Dios sería, y es totalmente, absolutamente justo. Él no tenía la obligación de mandar a Jesucristo y morir y padecer y ser rechazado y ser escupido y ser golpeado y que le clavaran esos clavos en sus manos y en sus pies y que le castigaran y azotaran, que le humillaran públicamente. Él no tenía que haber hecho todo eso. Pero Pablo dice, ¿por qué me salvó? ¿Por qué me alcanzó siendo yo un pecador, un rebelde? Dice, para mostrar en mí, el primero, toda su clemencia en la salvación. Dios hace algo, hermanos, único. Dios está manifestando su clemencia, su misericordia y su amor. Es más, lo que hemos estado hablando, ¿por qué Dios nos predestinó? ¿Por qué Dios nos amó antes de la fundación del mundo? ¿Por qué Dios nos eligió? Veíamos la semana pasada, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Veíamos que Dios está haciendo una obra maestra en nosotros, pero al hacerlo, hermanos, hay un propósito mayor aún que conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y es esto, que Dios está manifestando su infinito amor y su gracia para con cada uno de nosotros que no lo merecíamos. Esto es lo que se conoce como el plan glorioso de la salvación de parte de Dios, que envuelve el hecho de que Dios pone en manifiesto, en exhibición, todos sus atributos, todas sus perfecciones. Es la misma razón, hermanos, por la cual Dios permitió la caída del hombre. Y esto es importante. Espero que darme a explicar. Todo esto que he hablado es para este punto, hermanos. ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva comieran del fruto? ¿Podía Dios evitarlo? Claro que sí. Pero ¿por qué Dios lo permitió? No es responsable del pecado del hombre, no es culpable del pecado del hombre. Ninguna razón les dio Dios para que ellos se rebelaran. Pero ¿por qué Dios lo permitió en su soberanía? ¿Por qué? Es que Dios tenía a Jesucristo como el Cordero que vendría a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué todas estas verdades, hermanos? Es que la verdad es que Dios tenía un propósito. Nunca se nos olvide, hermanos, Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios soberano y a Él no se le escapa ni un detalle. Vayamos a Efesios capítulo 2. Y aquí es donde vamos a ver más a profundidad lo que Pablo está escribiendo en Timoteo. En Efesios capítulo 2, no sé si ustedes ya lo habían visto, este pasaje lo conocemos, pero hay un detalle que debemos de considerar en esta mañana. Versículo 1, ¿lo tenemos? Síganme, hermanos. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Fue Dios, hermanos. Es cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean que aquí Pablo no solamente está describiendo la condición de los hermanos. Él, como vimos en Timoteo, también se está incluyendo aquí. Él sabe, hey, así estaba yo. Eso era yo. Y Dios me dio vida. Versículo 3, entre los cuales también, vean ahí, ¿cómo dice, hermanos? Todos nosotros, incluyendo yo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Con toda su preparación, con toda su escuela, con toda su religiosidad, vean lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y yo les pregunto, hermanos, ¿no es esto consistente con lo que acabamos de leer? Exactamente la misma secuencia, ¿verdad que sí? Sigamos.
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, yo creo que no lo puedo recalcar más. Y juntamente con Él nos resucitó. Oh, gloria a Dios, hermanos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Piensen en eso, hermano. Usted y yo, siendo pecadores, estábamos muertos. Y llegará ese momento en el que estaremos al lado de Dios. Y aquí habla de estar sentados en lugares celestiales. El solo hecho de estar al lado de Él y tener comunión con Él sin merecerlo, ninguno de nosotros, hermanos, debería de ser razón suficiente para en este momento decir gracias, Señor. Esto ya lo tenemos asegurado para los que estamos en Cristo Jesús. Pero vean lo que dice. Vamos a volver a leer el versículo 6 para que hagan la conexión con el 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, hermanos. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo todo eso? ¿Por qué nos dio vida? ¿Por qué mandó a Jesucristo para morir por nosotros? ¿Por qué nos va a resucitar? No solamente nos ha resucitado espiritualmente, sino que nos va a resucitar físicamente por el Espíritu Santo y nos hará sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el propósito? No es por ti, no es por mí. Nosotros no somos la razón o el fin principal de esto. Dios, hermanos, hace las cosas para su gloria. De la misma forma que nosotros deberíamos de vivir para la gloria de Dios. El cristiano no vive para su propia gloria, no vive para sí mismo, vivimos para la gloria de Dios. De la misma forma que Dios hace todas las cosas, Él nos salvó para su gloria. Y lo que pasará, hermanos, en la eternidad es que la gracia y el amor de Dios, al estar nosotros sentados en esos lugares celestiales, todo un testimonio para toda la creación, ángeles, querubines, para toda la creación, el mismo infierno, que nosotros que éramos pecadores, estamos ahí sentados siendo redimidos por la sangre de Cristo. Será un testimonio perpetuo del amor y la misericordia de Dios, por la cual cada uno de nosotros adoraremos a Dios eternamente. ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué, hermanos, Dios ha permitido la maldad, la corrupción? Es que Dios, hermanos, tiene un propósito. Y el pecado le permite a Dios, hermanos, demostrar gracia, misericordia, perdón. Antes de la caída en el jardín de Edén, Adán y Eva no conocían lo que era el perdón de pecados. Ellos no podían adorar a Dios y darle gracias a Dios por perdonar sus pecados. Ellos no conocían la cruz de Cristo, eran ajenos a la encarnación, al Evangelio. Las grandes verdades más gloriosas del Evangelio, hermanos, eran extrañas para ellos. En su condición, hermanos, no podían darle gracias a Dios por el perdón de pecados. No podían admirar el hecho de que Jesús se hizo carne y se humilló. No podían admirar su amor, como dice el Evangelio de Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No podían admirar la pasión de Cristo en la cruz. Y Dios quiso manifestar su gracia, ponerla en exhibición, demostrarla al permitir que la maldad existiera. Y como Pablo nos dice, vayamos a Romanos, hermanos. Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Así que, hermanos, aquí encontramos una verdad. En el cielo, la misericordia, el amor, la compasión, la gracia de Dios serán manifestadas eternamente cada segundo que nosotros estemos en ese lugar. Sabiendo que no merecíamos estarlo, estaremos totalmente admirados por las maravillas que recibiremos en ese momento sin merecerlo. Gracias a Jesucristo. Usted y yo adoraremos a Dios eternamente, sin parar. Porque entenderemos en ese momento totalmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ¿saben qué? En el infierno también Dios está manifestando sus atributos. La condenación eterna del injusto y del impío demuestra, hermanos, la santidad, la ira y la justicia de Dios, que serán eternamente manifestadas cada segundo que el incrédulo esté en ese lugar. Así que Dios está manifestando quién es Él. En la salvación, Dios está poniendo en exhibición su carácter. Alguien dijo, es como un diamante, que cada faceta, cada vez que le das la vuelta, puedes ver aún más la belleza de ese diamante. Y de esa forma Dios está manifestando su carácter. Vamos a acabar con Apocalipsis capítulo 5, hermanos, y terminamos porque la verdad que me acabo de dar cuenta del tiempo. Apocalipsis capítulo 5. Me metí tanto en el tema que me olvidé del tiempo, hermanos. Veamos y hablemos de la supremacía de Cristo. ¿Lo tenemos? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, ¿quién? Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, hermanos, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino, hermanos, y tomó el libro, ese libro que nadie podía ver ni tocar, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, hermanos, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, este cántico no se podía tocar en el Edén, hermanos, no en el jardín. Ahora, después del pecado, vean el cántico, hermanos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para qué? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oír decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pablo termina en Timoteo y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude a contemplar la supremacía del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Toda la gloria sea para Él.